que aunque nos critiquen, seguimos creyendo en ella, ¿verdad? Es el creyente, algo que alguien que cree y confesa su creencia, lo que él cree, ¿verdad? La comparte. ¿Qué es ser un discípulo? Para ustedes, ¿qué es ser un discípulo? Un seguidor, ¿no? Se deja enseñar. Alguien que se deja enseñar, alguien que se reúne ahí. Sí, ¿verdad? Alguien que se deja enseñar. Exacto, dice, un discípulo es una persona que recibe enseñanzas, ¿verdad? De un maestro o que sigue estudios en una escuela. Persona que estudia, sigue y defiende las ideas y opiniones de una escuela o de un maestro, aun cuando pertenezca a una generación muy posterior. Y lo que me gustó la definición de un discípulo dice es persona que defiende su fe con conocimiento y pasión, ¿verdad? Nosotros no podemos defender nuestra fe, lo que creemos, si no tenemos conocimiento de lo que creemos, ¿verdad? Digamos que si ahorita te pregunto, ¿por qué usas el velo? Porque pues me da autoridad en el mundo espiritual. Te da autoridad en el mundo espiritual, ¿verdad? Exacto, pero imagínate, a una persona que no conoce, no tiene conocimiento de lo que es su fe, lo que es su doctrina, lo que es su enseñanza. Yo le pregunto, ¿para qué se ve? Porque a mí es bien bonita, ¿sí? Y me tapa la cara cuando lloro, ¿verdad? Pero no, o sea, hay que tener conocimiento. ¿Por qué? Porque usamos el velo, ¿verdad? Y entonces, es un discípulo, dice que la palabra discípulo viene del hebreo talmid, no sé si lo quieren apuntar, ¿verdad? Talmid, aquí se lo voy a poner, no tengo espacio, es T-A-L-M-I-D, talmid, del hebreo talmid, y del griego mates. Ay, Dios mío, bueno, del griego está difícil, pero como Mac, pero aparte es, ¿verdad? Entonces dice que discípulo es del hebreo también y del griego mates, dice persona que como alumno sigue las enseñanzas de otra, especialmente las de un maestro público, ¿verdad? Y la Biblia nos da un ejemplo. Primera de Crónicas 25:8, Isaías 8:16. Y se lo voy a leer rapidito, dice, Primera de Crónicas 25:8, dice, echaron suertes para salir por turno, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo, ¿verdad? O sea que el discípulo siempre va a ir a la expectativa de lo que va a hacer el maestro, ¿verdad? Digamos, yo soy siempre a la expectativa de lo que mi pastor va a hacer, lo que mi apóstol va a hacer, porque para mí, yo soy discípulo de Dios, ¿verdad? Discípulo de Cristo, pero a la misma vez estoy siendo discípulo de mi líder, ¿verdad? De la persona que dejo ahí, ¿verdad? La Biblia dice que había discípulos de Juan, el Bautista, ¿verdad? Y había discípulos de Cristo, ¿verdad? Pero también Pablo tenía sus discípulos, ¿verdad? Tenía Apolo, tenía Timoteo, o sea, tenía también su gente que él preparó, ¿verdad? Entonces, los apóstoles tenían sus discípulos, y nosotros podemos decir que también nosotros somos discípulos de Cristo, pero también estamos siendo enseñados por nuestro maestro, por nuestro pastor, por nuestro apóstol, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a ser discípulos. Y dice que Isaías 8:16 dice, guarda bien el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, guarda bien el testimonio, sella la enseñanza entre mis seguidores. O sea que el discípulo dice que guarda su testimonio, pero también guarda la palabra, ¿verdad? Lleva la palabra con él. Y o sea, es alguien que tiene conocimiento, es alguien que no anda solamente en la calle por andar, sino que es alguien que está preparado. Imagínense, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes de aquel tiempo, llegaban con los apóstoles, los discípulos, y los cuestionaban con aquella autoridad que contestaba Pablo. Imagínense, llegaban los reyes y le preguntaban a Pablo, los romanos decían, ¿y tú quién eres? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Lo que profesas? Pero dice Pablo que siempre lleno del Espíritu Santo contestaba y los dejaba atónitos, o sea. Y ahorita vamos a ver la experiencia de una persona que estuvo a punto de convertirse al cristianismo, ¿verdad? Y dice en el Nuevo Testamento se relaciona con el verbo mantan, que significa aprender.
un aprendiz, un alumno, un adherente. Mateo 5:1 dice, y cuando vio las multitudes subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaban a él. O sea, es alguien que anda buscando siempre la comunión con él, ¿verdad? No dice que él fue en busca de ellos, sino que dice que ellos se acercaban a él. Dice, sus discípulos se acercaban a él. Un discípulo es alguien que anda buscando la manera de tener contacto con aquel que lo está enseñando, ¿verdad? Dice Marcos 2:15, dice, sucedió que estando Jesús a la mesa, en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían, ¿verdad? Miramos otro ejemplo también, ¿verdad? Que a veces, digamos, como, no sé, me toca a mí hablar por esto por experiencia, pero digamos, como en el evangelismo nosotros, ahorita nuestro líder está diciendo que nos vamos a empezar a meter a los antros, nos vamos a empezar a meter a discotecas. Pero si yo digo, ay no, ahí no me meto porque puro pecador, puro drogadito, puro borracho, homosexual, para saber lo que me va a tocar, ¿verdad? Pero si yo soy un discípulo, si yo me estoy dejando enseñar, quiero dejarme ser guiado por el Espíritu Santo, por mi maestro, tengo que meterme con él. No significa que al meterme en ese tipo de lugares me voy a contaminar, ¿verdad? Dice que Jesús se sentaba con recaudadores de impuestos, con pecadores, pero dice que los discípulos se sentaban con él, no se contaminaban. Lucas 5:30 dice, pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, y les preguntaban, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Verdad? O sea, los cuestionaban. Dice, la palabra se usa especialmente para los discípulos de Jesús, para los 12. Y hay unas citas bíblicas que es Mateo 10:1 y Mateo 11:1. Y bueno, se los voy a leer. Mateo 10:1 dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea que un discípulo es alguien que tiene autoridad también, ¿verdad? Tiene autoridad en el mundo espiritual, tiene autoridad. O sea, es una persona que ha sido delegada, ¿verdad? Que ya te delegaron, ¿verdad? Te dieron autoridad, te dieron poder para sanar toda enfermedad, toda dolencia, todo tipo de espíritus malignos. La Biblia dice que Dios nos ha dado poder para pisar sobre serpientes y escorpiones, ¿verdad? O sea que tenemos autoridad en el mundo espiritual, ¿verdad? Pero no todos la ejercemos por falta de conocimiento, ¿verdad? Pero cuando realmente nos adiestremos, ¿verdad? En el conocimiento de lo que realmente somos, lo que tenemos, el poder que tenemos, ¿verdad? Entonces realmente cuando Satanás va a empezar a temblar y va a tener miedo, así no, con la Rubí ni me meto, o con Hugo ni me meto, o con Francisco ni me meto, con Lobato ni me meto, ¿verdad? O con las hermanas ni me meto, ¿verdad? Y bueno, dice, ¿qué es el cristiano? Dice, aquí dice del griego, dice, ya ni lo sé pronunciar, pero es cristianos, un seguidor de Cristo. ¿Quién dijo que era un seguidor de Cristo? Tú y bueno, todos dijeron que era un seguidor de Cristo. Dice, nombre que se usó por primera vez en Antioquía, decían para describir a los discípulos de Jesucristo. Hechos 11:26. Dice, el texto no aclara quién originó el término. Se piensa que sería difícil que lo adoptaran los mismos cristianos, aunque una antigua tradición nombra a Eudías, el primer obispo de Antioquía, como el originador del término. Tampoco es probable que el nombre fuera acuñado por los judíos, porque el griego Cristo significa Mesías, y los judíos difícilmente llamarían a sus discípulos seguidores del Mesías. El término cristianos, como se lo encuentra en el Nuevo Testamento griego, tiene una terminación latina, porque en griego debería ser cristianeio. Bueno, ahí está. Se ha sugerido por ello que se le debería tomar como una indicación de que el nombre fue acuñado originalmente por un oficial romano en tiempos de Nerón. Los cristianos eran conocidos en Roma por el nombre de cristiano y algo así. Como el término Cristo no significa nada para los romanos,
mientras que el nombre griego restos era muy común entre los esclavos del pueblo de Roma. Pudo haber pensado que los cristianos eran seguidores de algún gesto, porque las palabras gestanoi y gestanoi apenas se distinguían al oírlas. De cualquier manera, parece que fueron los paganos quienes por la primera vez aplicaron el término a los seguidores de Jesús, sin duda como un apodo para expresar burla, aunque para los cristianos llegó a ser un nombre honorífico, ¿verdad? La palabra aparece además en Hechos 26, 28 y 1 de Pedro 4:16. Y aquí es la historia que les quiero relatar, ¿verdad? Acerca de cómo, digamos, si a ti digamos, ¿cómo se llama? Lisbeth. Si ahí te llevaran, digamos, te llevaran ante una corte, ¿verdad? Ante un juez, ¿verdad? Y digamos que él te preguntara, ¿tú por qué eres cristiana? ¿Usted qué respondería? Tiene sus puntos, ¿verdad? Como base, pero ¿usted por qué diría, por qué soy cristiana? ¿Por qué? ¿Has tenido experiencias con Dios? Yo no he aceptado Cristo todavía. Amén. Amén. Bueno, pero crees en Cristo, ¿verdad? Pero crees en Cristo. Entonces, mira, decimos que una persona que es considerada cristiana, cuando primeramente reconoce su condición de pecador, ¿verdad? La Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria. Nadie puede alcanzar al Señor, ¿verdad? Entonces, una persona cristiana, el que ya aceptó a Jesucristo, el que dice, ya reconocí que soy pecadora y que por mi propia condición, por mis propias obras, no voy a alcanzar la salvación, no voy al cielo. La Biblia dice que no es por obras, sino que es el regalo de Dios. Dice que no es por obras, dice Efesios 2:8, dice, no es por obras, dice, para que nadie se jacte. O sea, no es por tu buen comportamiento, no es por cuánto dinero des a la iglesia, no es por todo lo bueno que tú puedas hacer, no es porque me hayas matado, me hayas robado. Dice que para que nadie se jacte. Si no yo diría, pues yo me porto bien y me voy al cielo. Entonces, ¿para qué vino Cristo a morir, verdad? La Biblia dice que no es por obras. Entonces, cuando yo reconozco mi condición de pecador, yo digo, bueno, yo necesito un Salvador, porque la Biblia dice que no puedo alcanzar el cielo. Pero la Biblia dice que ha enviado a una persona, dice la Biblia, Juan 3:16, dice que Dios envió a su Hijo para salvación de nosotros, para salvación del pecador, no del bueno, sino dice que de aquel, del pecador, ¿verdad? Del malo. Y no sé lo que es el malo, pero todos estamos en la condición de pecadores, ¿verdad? Y entonces, cuando reconocemos somos pecadores, necesitamos un Salvador, la Biblia dice que hay que confesarlo, hay que creer. ¿Tú crees en el sacrificio de Cristo? ¿Tú crees que Él murió por tus pecados? ¿Verdad? Pero solamente hay que confesarlo, ¿verdad? Hay que confesarlo. Pero vamos a seguir con la clase. Rubí. Ahora más quería platicar un estudio que no es porque hacemos buenas obras, porque también dice la Biblia que si fuera por la ley todos no entraríamos al cielo porque todos hacemos algo malo, pero por la gracia de Dios es que nosotros somos salvos. Si no, en vano vino Cristo a morir por nosotros. Exacto, en vano vino a morir el Señor. Porque la ley, pues. Sí, exacto. Y dice que había un hombre, ¿verdad? Un hombre que se llamaba Agripa, que era rey. Y dice que Pablo lo llevaban ante esa corte, ¿verdad? Y dice que había muchos. Y total, Pablo tuvo una conversación con el rey Agripa. Y dice que aquel hombre, Pablo le preguntó al rey Agripa, le dijo, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Y dice que aquel rey Agripa le dijo, un poco más y me convences por hacerme cristiano, dice. Y Pablo le dice, sea por poco o por mucho, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Pablo estaba en la condición, él estaba bajo cadenas, él estaba prisionero, ¿verdad? Pero fíjense, prisionero o no prisionero, él pudo dar testimonio de lo que él creía, porque él era un discípulo, él tenía conocimiento y no solamente el conocimiento, sino tenía experiencias con Dios, ¿verdad?
si yo le pregunto a Lobato, ¿has tenido experiencias con Dios? Claro que tiene experiencias con Dios. Francisco tiene experiencias con Dios. Hugo ha tenido experiencias con Dios. El hermano Carlos ha tenido experiencias con Dios. Todos los que estamos aquí hemos tenido experiencias con Dios. Si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Pues la razón por la que estamos aquí es porque todos hemos tenido una experiencia con Dios y que hemos dicho, no solamente es el texto que está aquí, no solamente el texto que está en la palabra, no solamente lo que está aquí, me hace ser cristiano, sino las experiencias que yo he tenido con el